Muy buenos días a todos mis estudiantes de Caminar en Secundaria 1. Damos inicio al estudio de hoy con estadística. Hoy vamos a trabajar un poco de teoría en el área de estadística. Recordemos que dentro del estudio de nuestro desarrollo del proyecto pedagógico productivo, ¿sí? Que lo vamos a identificar PPP, es muy importante las herramientas estadísticas y las herramientas geométricas. Por eso hago mucho énfasis en la parte de este estudio. A medida que vayamos nosotros desarrollando los conceptos tanto de estadística como de geometría, ustedes se van a dar cuenta cuál es la aplicación importante que le vamos a dar nosotros en el desarrollo de nuestro proyecto pedagógico productivo. Es necesario, por lo tanto, que siempre estemos alineados con ese concepto. Nuestro proyecto pedagógico productivo es el derrotero de este año y del próximo año. Aquella idea que vamos a desarrollar en conjunto los 27 estudiantes de Caminar en Secundaria 1. Hasta dónde vamos a ser capaces de desarrollar una idea de emprendimiento, una idea de negocio que sea capaz de poder unirnos en pos de solucionar un problema o una situación que tengamos en común y poder salir adelante como equipo. Como les vengo diciendo, la estadística y la geometría van a ser dos herramientas fundamentales en el proceso de la construcción de nuestro desarrollo, de nuestro desarrollo de nuestro proyecto pedagógico productivo. Para poder entender esto, entonces es necesario iniciar entendiendo qué es la estadística. La estadística es una disciplina científica, ¿sí? Ella está encargada de el proceso de obtener, ordenar y analizar la información que nosotros extraigamos del medio, de todo lo que nos rodea, ¿sí? Esta es una información que nosotros necesitamos, cualquiera. Por ejemplo, nosotros queremos saber la tendencia actual del comportamiento de los jóvenes en la Comuna 21 en cuanto a gustos deportivos, una idea. Esa es una información. Para poder obtener esa información tenemos que procesar algo que se llaman datos, ¿sí? Los datos son las unidades que me permiten a mí obtener la información. Pues la estadística está dirigida a eso, a crear un proceso ordenado para poder obtener esos datos, organizarlos bien y analizarlos. Realmente esa es la función de la estadística. Suena muy fácil, es muy fácil, pero la realidad es que es un proceso que demanda mucha atención y mucho cuidado, porque debemos tener claro cuál es el tipo de información que nosotros queremos extraer o queremos conseguir del medio, cuál es el tipo de información que queremos que el medio, entiéndase el medio, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestros conocidos, qué información queremos extraer de ellos. ¿Sí? Normalmente cuando yo quiero extraer
información, es sobre algo que ocurre, un fenómeno que yo estoy observando. Por ejemplo, ¿sí? Estoy observando que en la Comuna 21 los jóvenes están con mucho tiempo libre. Quiero averiguar qué hacen en ese tiempo libre. ¿Qué hacen cuando no están estudiando? Por ejemplo, eso es un fenómeno que yo quiero observar. Quiero saber los muchachos, específicamente de la Comuna 21, qué hacen cuando no están estudiando, o sea, cuando tienen su tiempo libre. A eso yo denomino un fenómeno. Cuando yo quiero estudiar ese fenómeno, entonces lo que digo es, estoy haciendo un estudio estadístico, y ese estudio estadístico está dirigido al estudio de esa situación o fenómeno. Lo quiero observar, y entonces aplico el proceso estadístico para obtener la información. ¿Qué actividades realizan los jóvenes cuando están libres? Después de que utilice las herramientas para obtener la información, entonces el siguiente paso es organizarlas, ordenarlas. En estadística es muy importante organizar esa información. Y por último, analizarlas. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar la información para, por último, analizarla. Se extraen informaciones y conclusiones muy importantes de esos fenómenos que se estudian. Se puede decir que la estadística es la ciencia del estudio de los datos, y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible, de la información que nosotros obtenemos. Para efectos de su estudio, normalmente los que estudiamos estadística reconocemos dos ramas en la estadística. Una que es la estadística descriptiva y la otra que es la estadística inferencial. Nosotros en nuestro estudio que empezamos hoy en Caminar en Secundaria, en sexto grado de bachillerato, vamos a darle inicio a la estadística descriptiva, y vamos a estudiar estadística descriptiva más o menos hasta el grado 9. Y ya en los 2 últimos años de bachillerato, en 10º y 11, vamos a estudiar lo que es la estadística inferencial. Hay una diferencia grande entre estas dos estadísticas. Miremos entonces qué es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que tiene una función importante. Es la que recolecta, organiza, analiza y caracteriza un conjunto de datos, como por ejemplo peso de población, gustos musicales de la población, ¿sí? Actividades que realizan el tiempo libre una población, temperatura en un tiempo determinado de una región, por ejemplo. Esos son un conjunto de datos que están relacionados con un fenómeno, el cual yo quiero estudiar. El objetivo es el de describir las características y los comportamientos de este conjunto de datos mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Nosotros vamos a aprender a representar la información que el medio nos da a través de tablas o gráficos. Estos son los conceptos básicos que debemos aprender para entender mejor la estadística descriptiva. Primero tenemos el concepto de población. Cuando hablamos de población, hablamos del conjunto grande de elementos a los cuales se le estudian algunas características comunes. Nosotros ya conocemos por matemáticas la definición de conjunto, y la población es un conjunto, pero es un conjunto grande de elementos, ¿sí? Y como nosotros ya conocemos la definición de conjunto desde matemáticas, acá nos va a quedar muy fácil entender que la población
reúne elementos con características comunes. Recuerden que los conjuntos siempre reúnen elementos con características comunes. Aquí la población obligatoriamente cumple esa regla. Por ejemplo, ¿sí?, los estudiantes de la institución educativa Ciudadela de ese Paz es una población. Todos los estudiantes, ¿qué tienen de común? Muy bien, que son estudiantes, ¿cierto? Segunda característica, que pertenecen a la institución educativa Ciudadela de ese Paz. Son dos características comunes, porque no estoy hablando de ningún otro estudiante por fuera de esas dos características. Otro ejemplo, los docentes de la institución educativa Ciudadela de ese Paz. Esa es otra población, ¿sí? Otro ejemplo más grande, las empresas de un sector productivo. Por ejemplo, las empresas de calzado en Cali, ¿sí? Los barrios de una ciudad también es una población, se puede definir como una población porque es un conjunto de elementos con una característica en común. Son los barrios que pertenecen a una misma ciudad. Los artículos vendidos en un supermercado también se pueden denominar población, ¿sí? La calificación es de una prueba de aptitud en un grupo de estudiantes. Entonces, ahí, cuando yo determino ese conjunto, determino que es una población también porque tiene características comunes. Si yo digo las calificaciones de una prueba de aptitud en el conjunto de estudiantes de caminar en secundaria, la población en ese caso serían los estudiantes de caminar en secundaria, ¿cierto? Y otra característica en común son las calificaciones que ellos obtienen de un examen determinado. Esas serían las características que los reúnen. Muy bien. La población puede ser finita o infinita. Se dice que una población es finita cuando el número de los elementos que la integran son conocidos por el investigador y el investigador los puede contar en su totalidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre los barrios de la ciudad de Cali, por ejemplo, ya sabemos que yo los puedo contar y puedo determinar cuántos barrios hay en la ciudad de Cali. Si yo hablo de los estudiantes de la institución educativa Ciudadela de ese Paz, también sé que los puedo contar y sé cuál es el total. Es una población grande, pero se puede contar. Igualmente, si yo digo, voy a realizar un estudio sobre una población de los estudiantes de caminar en secundaria 1 de la institución educativa Ciudadela de ese Paz, también sé que es una población finita, porque yo la puedo contar. Tiene un inicio y tiene un fin, son 27 elementos esa población. Entonces, a eso se le denomina población finita, cuando el investigador, o sea, usted que es el que está investigando el fenómeno, sabe que los elementos de estudio tienen un inicio y un fin y yo los puedo contar. Por el contrario, también las poblaciones pueden ser infinitas, y en este caso se dice que son infinitas cuando no se conoce el número de elementos, ya sea porque es demasiado grande o porque se sabe que existe pero no se conoce el tamaño. Por ejemplo, la cantidad de lanzamientos de dados. Yo puedo tirar infinitamente dados, el par de dados, pero no sé hasta cuántas veces lo voy a tirar, ¿sí? O el número de veces que una persona puede pasar por un sitio. En ese caso el estudio puede ser infinito. Entonces recordemos, para continuar, que la población es el conjunto de elementos sobre el cual yo realizo el estudio. Muy bien. Continuamos con el segundo concepto, que es el de muestra. La muestra se define como el conjunto de elementos seleccionados adecuadamente y que pertenecen a una población determinada. O sea que es una parte de la población o universo. Al seleccionar una muestra se pretende que el análisis realizado en ella puede proporcionar
conclusiones similares a las que se lograrían si se hubiese estudiado la totalidad de los elementos de la población. Por tal motivo, la muestra siempre debe ser representativa, debe representar al máximo posible la población. Vamos a colocar un ejemplo. Quiero hacer un estudio estadístico de la población de los estudiantes, de todos los estudiantes de la institución educativa Ciudad de la S.Paz. Son más o menos alrededor de unos 4.000 estudiantes. Es una población demasiadamente grande. Entonces, lo que yo hago es tomar una muestra y entonces en ese caso yo puedo decir, voy a realizar un estudio de los estudiantes de caminar en secundaria de la institución educativa Ciudad de la S.Paz. Eso es una muestra, una pequeña cantidad de todo el conjunto grande. Ese es un ejemplo, espero que les quede claro y si tenemos alguna duda, entonces no duden en hacerme preguntas. Siguiente concepto, el concepto de variable estadística. Una variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población, sobre la cual se realiza el estudio estadístico y sobre la cual yo puedo hacer mediciones. Estas variables pueden ser edad, peso, notas de un examen, ingresos económicos mensuales, horas de sueño de un paciente en la semana, el precio de alquiler en las viviendas de una ciudad, gustos musicales de los jóvenes, gusto en la lectura, actividades que realizan en tiempo libre, ¿sí? Programas que ven en televisión, tipos de libro que leen, todo eso son variables. Las variables son características que yo tomo de la población y a la cual puedo realizarle el estudio. Esas características yo las puedo tomar y las puedo medir. Las variables estadísticas se pueden clasificar de diferentes criterios. Según su medición existen dos tipos de variables. Hablamos de una variable cualitativa o también se le llama categórica cuando toma cualidades o categorías, por ejemplo, sexo, salud, color de cabello, ¿sí? Gustos. Esas son variables cualitativas, hacen relación a cualidades que representan a la población y que quiero estudiar sobre ellas. Y en segundo orden tenemos las variables cuantitativas. En estas variables cuantitativas, que también se llaman numéricas, encontramos todas aquellas que representan un valor numérico, como por ejemplo el número de casas de una comuna, ¿sí? Es una variable cuantitativa que se le denomina discreta porque toman valores exactos. Si yo digo, quiero saber la cantidad de casas que hay en mi comuna 21, empiezo a contar y siempre me van a dar números exactos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 y nunca me van a dar media casa o 3 casas y media, jamás. A eso se le denominan variables cuantitativas discretas, cuando los valores de las variables dan exactos. También están las variables cuantitativas continuas, que son aquellas, ¿cierto?, que me dan con valores no exactos, me dan con valores decimales, como por ejemplo el peso de una persona. Entonces yo puedo pesar una persona y encontrar que la persona pesa 80,5 kilos, 50,2 kilos. No necesariamente tienen que dar valores exactos. Lo mismo la talla y la estatura de una persona. Entonces yo digo que esta persona mide 1,52 metros, 1,32 metros, 1,60 metros. Entonces nunca dan valores exactos, sino que dan valores también decimales. A eso se le denominan variables cuantitativas continuas. Aquí tenemos un pequeño cuadrito donde denominamos lo que son las variables. Recordemos que las variables son las características que vamos a estudiar de la población
Y estas variables se definen entre cualitativas y continuas. Las cualitativas son las que estudian las características o cualidades o categorías de la población. Esas variables cualitativas se denominan entre nominal, ordinarias y binarias, y las variables cuantitativas me hablan de cantidades. ¿Sí? Retomemos que aquí hablamos de cualidades como color de cabello, ¿cierto? Gustos musicales. Aquí en cuantitativas, por ejemplo, quiero conocer cantidades de hermanos, edades, pesos. Aquí las cuantitativas tienen que ver con valores numéricos, aquí con cualidades. Las cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Hablamos de una variable cuantitativa discreta cuando los valores que toman esas variables son exactos, ¿sí? Vuelvo y repito el ejemplo. Quiero saber cuántas casas hay en mi comuna 21. Nunca voy a encontrar 2 casas y media, o encuentro 2 casas o 3 casas, ¿sí? Pero nunca 2 casas y media o 3 casas y media. Eso es lo que se denomina una variable cuantitativa discreta. Y están las variables cuantitativas continuas, que son las que sí toman valores, no necesariamente enteros, sino que también se pueden tomar valores decimales, como por ejemplo, vuelvo y repito, la talla, ¿cierto? La estatura de una persona. Entonces yo digo, esta persona mide 1,30 centímetros de altura o 1,80 centímetros de altura. O también el peso de una persona, que nunca es exacto. Entonces yo puedo decir que esta persona pesa 75,2 kilos. A eso se le llama variable cuantitativa continua. Muy bien. En la parte final vamos a encontrar nuestro reto caminar. ¿Sí? Es un reto sencillo. Estoy dando 2 casos, en este el punto 1 y en este el punto 2, ¿sí? Y ustedes lo que van a hacer es, de acuerdo a este estudio que están aquí dándonos, en este estudio que nos están dando aquí, ustedes van a determinar cuál es la población, ¿cierto? Cuáles son los individuos sobre los cuales están haciendo la población, la muestra y el tamaño de la muestra que se toma, y cuáles son las variables estadísticas que se están estudiando. Lo mismo acá, en este ejemplo. Solamente determinarlo de manera escrita, de acuerdo a los conceptos que hemos estudiado el día de hoy. Recuerden nuevamente que si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribirme, no duden en llamarme, que siempre estoy pendiente del proceso de aprendizaje de ustedes. Muchísimas gracias por la atención prestada y seguimos en contacto con el siguiente tema la próxima semana. Feliz día.